Pregunta Yamid. Muy buenas noches. La reforma laboral presentada por el gobierno a consideración del Congreso fue aprobada esta noche por la plenaria de la Cámara. Nuestra invitada esta noche es la señora representante María Fernanda Carrascal, ponente de la reforma laboral en la misma Cámara. Doctora Carrascal, buenas noches. Gracias por aceptar. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de la reforma que acaba de ser aprobada? Gracias, Yamid, por la invitación. Gracias a todos los televidentes. Me da un gusto traerles buenas noticias para los trabajadores y trabajadoras. El efecto más importante es el fortalecimiento de los salarios y es la recuperación de derechos que perdimos en el 2002 con la reforma 789 del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. En este sentido, hemos aprobado 2 pagos de recargos. Uno que es el recargo nocturno. Se aumenta la jornada nocturna, ya no desde las 9 de la noche como pasa actualmente, sino desde las 7 de la noche. Y por otro lado, el pago del recargo en dominical o festivo o en el día de descanso, que pasaría de un 75% como se paga hoy a un 100%. Entonces, con estas 2 medidas fortalecemos ampliamente el salario. También traemos otra medida importantísima para la juventud trabajadora y que también la perdimos como derecho en el 2002 y es la laboralización del contrato de aprendizaje. Este contrato será un contrato a término fijo en donde el estudiante podrá tener el pago del salario mínimo legal vigente, un 60% en la etapa lectiva y un 100% en la etapa productiva. Es un reconocimiento al primer empleo de estos jóvenes, pero además al esfuerzo que hacen sus familias también, porque el SENA, por ejemplo, que sería uno de los beneficiarios de estos estudiantes, pues es, como muchas personas lo sabemos en Colombia, el primer paso de la movilidad social y de poder entrar al mundo laboral de una manera digna y de una manera decente. Así que reconocerles que este contrato es un contrato laboral cuando van a las empresas a hacer una práctica, claro que es justicia social. Esos 3 derechos que conquistamos después de 22 años de lucha de los trabajadores y trabajadoras por recuperarlos, digamos que para mí es una de mis grandes satisfacciones como coordinadora ponente en estos 2 años, además, que ha sido de muchísimo consenso, de mucho trabajo, muchas mesas técnicas, audiencias, de escucharlos a todos, a todas, a los gremios, que algunos siguen diciendo que no tuvieron participación y la tuvieron, y en los artículos se ve cómo cambió esta reforma desde que entró al Congreso y cuál es la reforma que acabamos de aprobar, una reforma ampliamente consensuada que para mi gusto podría ser más progresista y más garantista, pero que sí está recuperando derechos, creando nuevos derechos, conquistando nuevos derechos para los trabajadores y que, bueno, es un hito en la historia reciente de Colombia. Pero mire, doctora Carrascal, a pesar de lo que usted dice, los gremios insisten en que la reforma no fue consensuada con ellos. ¿Por qué alegan eso? Sí, es una lástima que esto sea así y que sigan asegurando algo que a todas luces podemos demostrar que no es cierto, porque desde hace más de 2 años con la Comisión de Concertación Salarial, ellos empezaron como gobierno a hacer una discusión con los gremios y se trajo un borrador del texto que fue el que finalmente el gobierno presenta al Congreso de la República y es el texto que se cayó, que usted bien sabe se cayó por falta de trámite, pero que sí tuvo una elaboración muy participativa, no solo de esos gremios, sino que después tuvo audiencias públicas por todo el país, incluso tuvo participación de los ciudadanos a través de la web del Ministerio del Trabajo con sus propuestas, tuvo muchísimas mesas técnicas, participamos ponentes de todos los partidos políticos menos del Centro Democrático y de Cambio Radical y verdaderamente yo le puedo decir que esta es una de las reformas más discutidas, más consensuadas y no solamente Yamida en el Congreso de la República, hay que tener en cuenta que esta reforma se ha debatido y se ha discutido en los medios de comunicación, en los escenarios académicos, en el día a día, en las redes sociales y quiero que sepa que también me siento muy orgullosa de eso porque desde hace muchísimo tiempo no se hablaba de algo tan fundamental para la vida de todas las personas y para la dignidad misma y la elaboración o la proyección de la vida de las personas como lo es el trabajo. Así que
haber presentado esta reforma laboral no solamente es cumplirle a los votantes del proyecto de Gustavo Petro y de Francia Márquez, sino cumplirle a los movimientos sociales y a los trabajadores y trabajadoras que desde hace mucho tiempo están esperando que haya algo que verdaderamente los incluya en su construcción, porque esta reforma tuvo la participación de gremios de trabajadores y del gobierno de manera tripartita, como lo dice incluso la Organización Internacional del Trabajo, que debe suceder. Nunca había pasado eso, por primera vez incluyen en una reforma laboral a los trabajadores y entonces estamos cumpliendo, como le digo, no solo con una apuesta de campaña, sino con una apuesta de las mayorías sociales de este país que están esperando hace mucho rato que se les dignifique su vida y que también se les formalice. Dicen que la reforma laboral no formaliza a trabajadores. Yo les puedo decir que sí. No solo mejoramos las condiciones de los 10 millones de trabajadores que están formalizados hoy en día y de sus familias, sino que también buscamos formalizar a través de la reforma al menos a 1,5 millones, entre 1 millón y 1,5 millones de trabajadores y trabajadoras en sectores como el contrato de aprendizaje, las trabajadoras domésticas, los artistas, los deportistas, las plataformas, por ejemplo, de entrega de domicilios. Entonces, claro que es una reforma pensada para generar empleo a través del fortalecimiento de salarios, el aumento del consumo de bienes y servicios y a través de la formalización laboral. Mire, doctora María Fernanda, la mayor crítica que se ha hecho a la reforma laboral es esta, que el mayor problema laboral que tiene hoy Colombia es la informalidad, que ya llega casi al 60%, lo que es absolutamente absurdo. ¿Qué respuesta tiene usted a eso? Por supuesto que la informalidad es algo que nos preocupa a todos, le preocupa también al gobierno, nos preocupa desde el Congreso, pero la informalidad ha sido sostenida en el tiempo. Yo mostré unas cifras justamente en el Congreso de la República y en las últimas décadas, Yamid, roza el 60% y de ahí casi que no despega. Actualmente está en 56%. La respuesta que yo tengo a eso es que justamente el modelo laboral y el modelo productivo de los últimos 20 a 30 años es la consecuencia de ese modelo, más bien, es la informalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? A través de la reforma laboral formalizamos a por lo menos 1,5 millones de trabajadores y de trabajadoras. Eso es una respuesta de alguna manera. Mejorar las condiciones laborales para que a su vez los trabajadores y las trabajadoras sean más productivos. Si tienen espacios libres de acoso, de violencias, van a ser más productivos. Si tienen mejores salarios, si tienen estabilidad laboral, por eso acá respondemos también a la estabilidad laboral reforzada. Si tienen contratos a término indefinido como regla, si tienen la posibilidad de conciliar su vida familiar y su vida personal, tiempo para el descanso, tiempo para el ocio, licencias para poder acudir a las obligaciones familiares y las responsabilidades escolares que tienen con sus hijos, las madres trabajadoras, por ejemplo, que en su mayoría son quienes tienen a su cargo las labores del cuidado. Si tenemos una licencia de paternidad que pasa de 2 semanas a 4 semanas, como acabamos de llegar a un consenso, redistribuimos las labores del cuidado y va a haber trabajadoras menos discriminadas como mujeres y además va a haber esa distribución que les va a permitir poder tener una mejor salud mental. Entonces, si mejoramos la salud de los trabajadores, si mejoramos sus salarios, si los formalizamos, pero a la vez si eso lo acompañamos de política pública, que es lo que está haciendo el gobierno en materia de reactivación económica, por ejemplo, que es lo que está haciendo el gobierno en materia de subsidios a la nómina por la creación de cada puesto de trabajo para jóvenes, para mujeres, para personas con discapacidad, si lo acompañamos con esta alianza que acaba de hacer el gobierno con el sector financiero, 55 billones de pesos y acaban de desembolsar 10.6 billones para crédito barato en sectores intensivos en mano de obra. ¿Eso qué quiere decir? Crear mano de obra a través de créditos que le permitan a las empresas en esos sectores que más crean empleos poder hacerlo. Entonces, eso definitivamente dinamiza la economía, permite que podamos atacar estructuralmente la informalidad. ¿De qué se trata un artículo en el sentido de que los trabajadores podrán reclamar todas sus prestaciones sociales?
Bueno, las prestaciones sociales tienen que ver con los contratos laborales. Y en esta reforma lo que estamos promoviendo es que el contrato a término indefinido, que es un contrato laboral y que permite estabilidad laboral, sea la regla. Sin embargo, no estamos eliminando, como dicen por ahí todavía, los otros tipos de contratos. Hay otro tipo de contrato laboral, que es el contrato a término fijo, al cual le estamos poniendo un límite a la prórroga o a la renovación indefinida, que es de 4 años. Hoy se puede hacer, como lo digo, de manera indefinida. Y está el otro contrato laboral, que es obra-labor. En este tipo de contratos, en los contratos laborales, repito, siempre existe la posibilidad y está el derecho de los trabajadores de contar con sus prestaciones sociales. ¿Y qué dice la reforma sobre los pactos colectivos? Sobre los pactos colectivos, bueno, quiero contarle ahí una historia, y es que nosotros desde, digamos, la bancada del gobierno y la apuesta del gobierno desde un principio era que se eliminaran, que se prohibieran los pactos colectivos. Porque los pactos colectivos, así como lo han dicho distintas organizaciones, como la Organización Internacional del Trabajo, han sido usados para impedir la negociación colectiva y, por tanto, para impedir también la sindicalización de los trabajadores. Entonces, en un primer momento queríamos eliminarlo, pero fruto de ese consenso y de la discusión y el diálogo amplio, lo que se hizo fue regular, poner unos límites para que justamente no sean usados para impedir la sindicalización. ¿Cuál es la norma que trae la reforma sobre los trabajadores o los estudiantes del SENA? Bueno, esta es muy interesante porque es la recuperación de un derecho que tenían estos estudiantes antes del 2002, y es que el contrato de aprendizaje sea un contrato nuevamente laboral, un contrato a término fijo, no más de 1 año. Ese es el límite que quedó aprobado ayer fue la discusión en el Congreso, y estos estudiantes tendrán la posibilidad de recibir el 60% de un salario mínimo legal vigente en la etapa lectiva y el 100% en la etapa productiva. Y esto es un reconocimiento, Yamit, porque yo ayer le daba a la plenaria un dato que me pareció escabroso, y es que entre el 2022 y el 2023 murieron en accidentes de trabajo 147 aprendices del SENA. Y es muy injusto que no tengan el reconocimiento cuando corren el mismo riesgo que otros trabajadores y trabajadoras. Entonces, básicamente, esta es justicia social, una medida de justicia social. Ahora, la remuneración del trabajo, el día de descanso, ¿cuál es la nueva reglamentación sobre eso? En el día de descanso, que es el famoso dominical o festivo del que hablábamos hace un momento, es otra de las medidas para fortalecer los salarios de los trabajadores y de las trabajadoras. Yamit, cuando usted trabaja en el día de descanso, se le paga el recargo ya no del 75% como actualmente, sino del 100%. 100%. A partir de la vigencia del proyecto. No, en este caso, para el día de descanso va a haber una implementación progresiva. Esa implementación va a ser del 80, 90 y 100% cada año después de la sanción de esta ley. Ahora, ¿qué quiere decir, doctora, ponente del proyecto? Que el contrato de trabajo a término fijo podrá celebrarse por un término máximo de 4 años. Los contratos a término fijo son contratos laborales, pero han sido usados para que los trabajadores ejecuten funciones permanentes o misionales en las empresas, y no para lo que tienen que ser. Actualmente se pueden renovar o prorrogar de manera indefinida, y hay personas que tienen contratos a término fijo que se han renovado durante 20 años, 10 años, 40 años, pero lo que queremos es ponerle un veto. Cuando llegue a los 4 años, este contrato se presumirá que es un contrato a término indefinido, y así pues tendrá que ser. No, con todo respeto, no entendí, mejor dicho. ¿Cuánto tiempo máximo, mínimo, no máximo, sino mínimo, debe durar un contrato de trabajo a término fijo? Mínimo es un mes. ¿Mínimo? Se puede usar hasta mínimo 1 mes, y máximo 4 años. No puede usarse para más. Pero mínimo 1 mes. Mínimo 1 mes. ¿Y sobre eso qué opinan los gremios? Sobre ese punto textual.
Sobre este punto, ellos querían que el tiempo máximo para que el contrato se volviera un contrato a término indefinido fueran incluso 5 años. Pero entonces llegamos a un punto medio que son 4 años, porque de hecho nosotros queríamos que fuera 2 años en un inicio. Entonces ese fue el mejor acuerdo posible para que estos contratos no se sigan usando para lo que no son. Y miren, doctora Carrascal, ¿por qué razón los trabajadores informales no quieren formalizarse? Bueno, yo creo que no es tanto que los trabajadores no se quieran formalizar, es que no encuentran empleo formal. Y justamente por eso, a través de la reforma laboral, lo que estamos haciendo es actualizar el Código Sustantivo del Trabajo para que haya unas garantías mínimas y también para que los empleadores tengan posibilidades de abaratar los costos de formalización. En la medida que ellos puedan abaratar esos costos de formalización, va a haber más empleo formal disponible para las personas que en este momento no gozan de uno. Y mire, ¿y la reforma qué contempla como solución para formalizar a los informales? Como solución, una de las medidas, por ejemplo, es que las empresas puedan, o más bien los trabajadores puedan pagar la seguridad a tiempo parcial, es decir, que sea realmente la cotización sobre el tiempo trabajado, y esto le permite abaratar los costos a las empresas. Esa es una de las medidas que tiene la reforma laboral. ¿Y cuáles son los puntos que no fue posible consensuar con los gremios? Bueno, los puntos, la hora de la jornada nocturna, que queríamos que empezara a las 6 de la tarde. El contrato de aprendizaje queríamos en un primer momento que fuera el 100% del pago del salario mínimo legal vigente desde la etapa lectiva, quedó en 60%, como le dije hace un momento. La licencia de paternidad, por ejemplo, queríamos que fuera, incluso que fuera igual a la licencia de maternidad en un primer momento, pero digamos, en esa comisión de conciliación salarial llegó a 10 semanas, así entra el Congreso de la República, en el primer debate sale con 6 semanas, llega a la plenaria y en plenaria, por acuerdo entre todos y entre todas las bancadas, quedó en 4 semanas. Esos son algunos de esos puntos que no se pudieron conciliar, y también pues, los 20 artículos del derecho colectivo que fueron eliminados, aunque salvamos 7 muy importantes para el fortalecimiento de los derechos. Ahora, mire, doctora Carrascal, ¿cuáles son las principales críticas que han hecho y en las que insisten los gremios contra el proyecto de reforma laboral aprobado hoy? Bueno, uno de los principales es el que usted mencionó hace un momento sobre la informalidad, que no responde a la informalidad. Ya dijimos que es un problema estructural que sí estamos atacando y que esta reforma sí resuelve de alguna manera. El segundo es que se van a perder cientos de miles de empleos y se basan en un estudio supuestamente del Banco de la República que está desactualizado. Además, un estudio que es de un grupo de investigadores y no compromete a la entidad, al Banco de la República. El mismo estudio lo dice. Pero sobre ese punto concreto, ¿cuántos trabajadores podrán perderse? ¿Cuántos trabajos podrán perder los trabajadores? Nosotros no consideramos que esta reforma haga o que apunte a que se pierdan trabajos, sino consideramos que a través del fortalecimiento de los salarios y la compra de bienes y servicios, lo que podemos hacer justamente es mantener los empleos que ya hay y crear nuevos empleos. Además de los formalizados, que ya le he dicho en varias oportunidades que vamos a formalizar entre 1 y 1,5 millones de trabajadores. ¿Ustedes tienen, doctora Carrascal, alguna cifra calculada sobre cuánto les vale a la empresa privada esa hora nocturna más esas 2 horas, ¿no? Más que ustedes agregaron? Yamit, cada hora adicional en jornada nocturna le costaría aproximadamente 1.900 pesos a los empleadores. Eso es en total casi 4.000 pesos para un trabajador. 1.900 hora.
1.900 hora adicional. hora Y como noche. son 2 horas adicionales, son casi 4.000 pesos si usted trabajara las 2 horas en la noche, las 2 horas que estamos aumentando, quiero decir. Y esos 4.000 pesos no parecen tanto para algunos, pero para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo quienes trabajan en las noches, que son jóvenes que estudian y que son madres cabeza de hogar, sí representa mucho. Esos casi 4.000 pesitos de 2 horas adicionales es el transporte público, es alimentar mejor a su familia, es contribuir a mejorar su calidad de vida. Doctora Fernanda Carrascal, ponente del proyecto de reforma laboral aprobado hoy por la Cámara, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos que en Senado sepan responder a las familias trabajadoras y mantengan los acuerdos que hemos hecho para fortalecer sus salarios, mejorar la economía y bueno, que todo el país gane. Que ojalá así sea. Que así sea. Muchas gracias por la doctora invitación. Carrascal. Muchísimas Y a gracias. ustedes, televidentes, gracias. Y los invitamos a continuar aquí, en el canal 1 de televisión. CMI presentó Pregunta a Yamil.